Amigos míos, creo, y sobre eso voy a opinar, que estamos entrando en una etapa distinta de la lucha política. Yo creo que si llega este país al 22 de abril, Nicolás Maduro se va a coronar el 22 de abril emperador de Venezuela. El 23, Nicolás Maduro no va a amanecer siendo presidente de Venezuela. En primer lugar, porque por lo menos 14 países de Latinoamérica y Canadá han dicho que no van a reconocer ese gobierno. Igualmente Estados Unidos de América. Europa occidental, la Europa democrática, no va a reconocer el gobierno que emerja de esas elecciones. Por lo tanto, el día 23 Nicolás Maduro va a ser el emperador de Venezuela, va a ser lo que él quiera hacer, él le pondrá el adjetivo, pero lo que no va a hacer es presidente de un país. Porque para ser presidente de un país se requieren atributos de carácter jurídico, que es el origen de la presidencia. El origen de la presidencia de la república o de una república democrática está en el voto libre de los ciudadanos de ese país. Por lo tanto, si en Venezuela no habrá el 22 un voto libre, secreto, directo, no habrá un presidente con legitimidad de origen. Y ya en el camino que va Nicolás Maduro, él no es un presidente que tenga legitimidad por desempeño, porque Nicolás Maduro gobierna para un pequeño grupo de ciudadanos. Gobierna para su cúpula, esa cúpula que se ha enriquecido, que se ha llenado, que ha hecho una fortuna gigantesca con los recursos públicos venezolanos, y trata de controlar a un sector de la población que no pasa de 5, máximo 6 millones de personas, que los controla, los naricea con la caja del CLAP, con el bono de la mujer preñada, con el bono de los jóvenes, con el bono de los minusválidos y a veces incluso con las pensiones, con ese mecanismo perverso que se llama el carnet de la patria. Pero eso no lo convierte en modo alguno en presidente. Ayer renunció el presidente de Sudáfrica. Ha sido acusado de corrupción. Su propio partido, el Congreso Nacional Africano, le quitó el apoyo y le solicitó la renuncia. Y el presidente sudafricano renunció para dar paso a nuevas elecciones y que los ciudadanos de Sudáfrica puedan elegir un nuevo presidente. Eso es una democracia. En un país donde casi el 80% de los ciudadanos están en contra del presidente, pero no pueden votar ese 80% de los ciudadanos en una elección libre y legítima, ni hay presidente ni hay democracia. Y eso debe entenderlo claramente el liderazgo venezolano. Y cuando hablo del liderazgo venezolano, ya no solo me reduzco a hablar de los partidos, de los grandes partidos, si es que quedan grandes partidos en Venezuela. En Venezuela ya no tenemos una democracia. En Venezuela tenemos un gobierno que los ciudadanos les ha dado por llamar dictadura y los especialistas en ciencias políticas les colocan diversas categorías, pero el pueblo entiende claramente lo que es una dictadura, donde un solo hombre decide lo bueno, lo malo y lo feo. Así dice el diccionario de la Real Academia Española, donde gobierno donde un hombre maneja todos los poderes públicos es una dictadura. Y Venezuela vive una dictadura de carácter político, una dictadura de carácter económico y una dictadura de carácter social. Por eso, los ciudadanos nos enfrentamos a una nueva forma de lucha. Ya no es la elección, porque la que viene no va a ser la elección para elegir un presidente, insisto, va a ser la elección
para coronar un emperador o un dictador o yo no sé qué. Pero un presidente constitucional no va a ser Nicolás Maduro. Y allí es donde Nicolás debe estar pendiente, muy pendiente, porque si bien el mundo le reconoció a él que le ganó a Capriles las elecciones del año 2003, hoy el mundo no va a reconocer a Maduro como el que gana las elecciones libres en Venezuela. Y pasará él también a una nueva etapa de su vida como el que controla el poder, porque ya no sería reconocido como presidente. Y la oposición tendría que reconocer que ha entrado en una nueva etapa de la lucha política y el pueblo venezolano tendrá que aceptar y comenzar a desarrollar actividades de una lucha política distinta. Ya no es el marco de la lucha democrática donde esperamos las próximas elecciones para intentar sustituir al gobernante. Ya será una lucha de otra naturaleza. Voy a utilizar la frase, pero antes de utilizarla hago la aclaratoria. La frase que corresponde es resistencia, pero la resistencia no es un patrimonio de un pequeño grupo que dicen ser la resistencia en Venezuela. La resistencia es un modo de organización de la lucha política social que viene en Venezuela, que va a estar signada por el liderazgo que la asuma. La resistencia puede ser la de Gandhi, pacífica, buscando quebrar y fracturar al régimen que oprime. O la resistencia podrá ser de otra naturaleza. Todo dependerá del liderazgo que decida asumir la resistencia contra un gobierno que dejará de ser, de todas, el día 22, una democracia de origen, porque ya no es democracia por desempeño, pero tiene un origen democrático de una elección. Esta vez será un gobierno, solo eso, será un gobierno. Tendrán los demócratas de Venezuela, o tendremos los demócratas de Venezuela, que tomar actitudes distintas, formas de lucha distintas, para intentar salvar a este país de esta especie de pandemonium, porque no es verdad que gobierna. Quien gobierna atiende los hospitales, quien gobierna atiende el abastecimiento de alimentos, quien gobierna atiende el problema del transporte público. En Venezuela, hace rato, mis queridos amigos, que no hay gobierno. Voy a utilizar una palabra de Hugo Chávez para concluir quiénes gobiernan a Venezuela. Decía Hugo Chávez de los adecos, y creo que hoy lo diría igual. A Venezuela la gobierna una cúpula podrida. Identificamos y ya regresamos. Ya regresamos. A punto con Juan Carlos Fernández.